Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 156, otra puerta. Tras deambular un rato por el salón, la doncella de la señora Norma condujo a las dos jóvenes a una sala de recepción. Cuando entraron, ya había 7 u 8 personas dentro, todas jóvenes y conocidas. Si Audrey recordaba bien, los padres de estos jóvenes ocupaban puestos importantes dentro de los círculos políticos y militares de los Loen. Buenas noches, señorita Hall. Está usted tan hermosa como siempre, dijo la señora Norma, acercándose y saludando a Audrey con calidez. Era una mujer alta, elegantemente vestida, de mediana edad, con cejas finas y un aspecto naturalmente agradable. Gracias, señora Norma, respondió Audrey cortésmente y se sentó junto a Elena con actitud obediente, esperando en silencio a que comenzara el verdadero salón. Unos 10 minutos después, llamaron suavemente a la puerta. Entró un hombre de mediana edad, de tez ligeramente morena, que parecía tener ascendencia del continente austral, con una sonrisa amable. Señoras y señores, es un placer verlos a todos de nuevo, dijo. Recorrió la sala con la mirada y añadió, veo que hay algunas caras nuevas esta noche. Permítanme presentarme, soy Gilberto Lucarde, psicólogo. Esta noche, continuaré compartiendo algunas ideas fascinantes del campo de la psicología y demostraré cómo se pueden aplicar las técnicas psicológicas en la vida cotidiana. Mientras tanto, bajo la apariencia de un invite, Edward se puso su capa de invisibilidad y lanzó un encantamiento de desilusión, dirigiéndose silenciosamente al bosque del aire. Lo que a pie le habría llevado entre 6 y 7 horas, lo hizo en poco más de 20 minutos montado en una escoba voladora. Activando la habilidad de ocultación de la capa de invisibilidad, Edward se movió como una pluma invisible en la noche, llegando al antiguo castillo medio derrumbado y cubierto de enredaderas que había visto en su sueño. Esto es todo. Bajo la luz carmesí de la luna, Edward pudo distinguir vagamente la forma de las ruinas que se extendían ante él. Tras las escenas de su sueño, rodeó el castillo y encontró una sección de la muralla relativamente intacta. Allí, lanzó el hechizo puerta abierta y la atravesó. Acelerando el paso, localizó rápidamente la escalera de piedra que descendía en espiral y comenzó a bajar hacia las profundidades, un escalón tras otro. Cuanto más se adentraba, más oscuro se volvía. Finalmente, tuvo que iluminar su varita con un hechizo lumos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que echaba de menos la mano de la gloria que le había vendido a Sol Pequeño. Después de todo, solo quien poseyera ese objeto podía ver su luz. Tras unos minutos más, cuando el suelo bajo sus pies se niveló y se convirtió en un piso sólido, Edward finalmente llegó a un enorme salón subterráneo. Los alrededores estaban completamente a oscuras, y el tenue resplandor de su varita apenas iluminaba la zona inmediata. Este lugar está contaminado por la corrupción subterránea. Probablemente los vampiros no se atreverían a perseguirme muy adentro, reflexionó. Dicho esto, Edward agitó su varita y desató una oleada de llamas. Comillas incendio. En un instante, el vasto salón se iluminó con la luz del fuego. Lo primero que vio Edward fueron un par de enormes puertas dobles de bronce, y junto a ellas, dos figuras borrosas y fantasmales que vagaban de un lado a otro. De repente, las dos figuras parpadearon y desaparecieron, en su lugar apareció una criatura monstruosa compuesta por docenas, si no cientos, de extremidades y cabezas. La fusión de los descendientes de los Medici. El corazón de Edward dio un vuelco alarmado, e instintivamente quiso retroceder. Pero pronto se dio cuenta de que, incluso si se trataba de una fusión de descendientes de los Medici, no tenía sentido que apareciera de repente aquí. Recordando cómo Forsyth y Xio se habían topado con ilusiones aquí en la historia original, comprendió de inmediato. ¿Comillas una ilusión? Pero entre los hechizos y poderes que poseía en ese momento, ninguno parecía particularmente efectivo contra las ilusiones. Pensando con rapidez, Edward lanzó primero un protego diabólica para protegerse, seguido de un hechizo de mente clara. Entonces, desde la punta de su varita, una onda de luz se extendió hacia afuera, comillas rebelio. Por donde quiera que pasaba la luz, la monstruosidad de pelaje negro parpadeaba brevemente, se volvía transparente, pero luego se solidificaba rápidamente de nuevo. Edward se echó hacia atrás, extendiendo los brazos como si abrazara al sol. Auge. Un grandioso, puro y resplandeciente pilar de luz descendió del cielo,
inundando toda la sala. La fusión de los descendientes de los Medici se desvaneció al instante, como la nieve al encontrarse con el fuego. Instantes después, la sala volvió a la normalidad. En ese momento, las dos figuras fantasmales, un hombre y una mujer, reaparecieron. Tras un breve instante de confusión, una intensa malicia surgió de ellos mientras gritaban, ¿quién anda ahí? Al segundo siguiente, gritaron y se abalanzaron sobre Edward. Aunque no podían ver a Edward bajo la capa de invisibilidad activada, sus instintos les permitieron localizar con precisión su ubicación. Precisamente por eso, en las batallas contra enemigos poderosos, la invisibilidad solo ayudaba a Edward antes de que hiciera un movimiento. Una vez que comenzaba la lucha, los Beyonders tenían innumerables maneras de lidiar con oponentes invisibles. Al igual que la invisibilidad de las brujas, la contramedida más común eran los ataques de amplio alcance. En un abrir y cerrar de ojos, Edward sintió un escalofrío helado que se formó rápidamente en su interior, congelando su carne y sus articulaciones. Sin ataduras. La incomodidad desapareció al instante. Edward retrocedió rápidamente mientras gritaba. Comillas, la posesión está prohibida en este lugar. Al mismo tiempo, lanzó el hechizo robo, robando primero las diversas habilidades de los dos espectros y luego sus pensamientos actuales. Aprovechando la breve lentitud que siguió, desató otro estallido de luz de santidad. Auge. La sala subterránea se inundó una vez más de un brillo deslumbrante. Los dos espectros gritaron desesperadamente bajo el resplandor, pero no perecieron de inmediato. Entonces Edward agitó su varita. Comillas, Avada Kedavra. Dos haces de luz verde salieron disparados. Con dos gemidos fugaces, los dos espectros se disiparon, dejando tras de sí solo una dispersión de polvo tenue, parecido a una gema. Uf, comillas. Edward exhaló suavemente y lanzó una moneda al aire. Los dos espectros han sido eliminados. La moneda cayó cara arriba, una clara confirmación. Avanzó a grandes zancadas. En el breve lapso transcurrido, los restos persistentes, casi invisibles, de ambos espíritus se habían condensado en fragmentos de cristal etéreo. Junto a los cristales y el polvo disperso yacían dos objetos distintos, uno era un objeto transparente con forma de anillo, como una banda corroída, y el otro se asemejaba a un ojo de cristal, con una tenue niebla negra que se arremolinaba en su interior. Edward cubrió los objetos con un trozo de piel de oveja, los envolvió y los metió en una caja de hojalata preparada. Perfecto. Dos objetos malditos de espectros ancestrales, uno para mí y el otro que puedo venderle a la señorita Pescado Salado más tarde. En cuanto al polvo espectral, Klein probablemente lo querrá. Perfecto. Misión cumplida. Justo cuando estaba a punto de marcharse, una serie de golpes secos y repetitivos resonaron de repente en sus oídos. Edward frunció el ceño y se giró para mirar la enorme puerta de bronce, la misma que no había mostrado ninguna reacción ni siquiera bajo el chorro purificador de la luz de la santidad. Una puerta. Edward la contempló, y su expresión se volvió lentamente vacía. Sus pensamientos primero parecieron congelarse, ralentizándose hasta casi detenerse, para luego acelerarse repentinamente, girando caóticamente. Una leve sensación de ardor surgió una vez más del tatuaje cuadrado delineado con líneas en el dorso de su mano. De ninguna manera. ¿Podría ser que ese truco, el que le había permitido viajar entre dos mundos, estuviera de alguna manera relacionado con esa puerta de bronce? Mientras Edward aún estaba aturdido, los golpes tras la puerta de bronce se hicieron más urgentes, cada latido impactando directamente contra su corazón. Se sobresaltó al darse cuenta de que su ritmo cardíaco había comenzado a sincronizarse con el de los golpes. Un pensamiento espantoso lo asaltó. Si los latidos cesaran bruscamente, su corazón también podría detenerse. Corre, ahora. Pero cuando intentó lanzar el hechizo aparición, se encontró incapaz de dar la orden. En cambio, su cuerpo comenzó a moverse contra su voluntad, paso a paso, hacia la puerta de bronce. Mientras tanto, el dolor punzante en el dorso de su mano se intensificó. Un repentino destello carmesí apareció ante sus ojos, y un susurro, uno que no había escuchado en mucho tiempo, resonó en sus oídos. Era el señor Puerta. Comillas, no me salves, no me salves, no me salves. Comillas, no me salves, no me salves, no me salves. Comillas, no me salves, no me salves, no me salves. Inmediatamente después, la piel de Edward comenzó a agrietarse y a hervir, como había sucedido en episodios anteriores de pérdida de control. Sus uñas crecieron descontroladamente, pero, esta vez, la experiencia no estuvo acompañada del dolor agonizante que había sentido antes.
Sin embargo, sin intervención, esto solo resultaría en una pérdida de control indolora. Justo cuando se dio cuenta de esto, el cántico del señor Door cambió. Comillas, no me salves, no me salves, no me salves. Comillas, no me salves, no me salves. Comillas, correr. De repente, Edward recuperó el control de su conciencia y su cuerpo. Sin la menor vacilación, lanzó el hechizo aparición. Grieta. Su figura se retorció y desapareció. La antigua y enorme sala quedó en silencio al instante. Los golpes tras la puerta de bronce cesaron como si nunca hubieran existido. Edward no regresó directamente a la posada. Preocupado por la posibilidad de que aún pudiera portar alguna contaminación desconocida desde el otro lado de la puerta, eligió un almacén abandonado cerca del puente de Backlund. Oh, comillas. Se dejó caer sobre una caja destrozada. Esta vez habíamos estado peligrosamente cerca. Primero, el control mental de la puerta de bronce, luego, el susurro del señor puerta, y afuera, bien podría haber vampiros al acecho. Pero, al final, me pareció oír que el señor Door dijo corre. Eso iba dirigido a mí. Comillas, fue gracias a él que logré recuperar el control. Comillas, ¿pero por qué? Aunque, incluso si el señor Door me hubiera ayudado por alguna razón, ¿acaso no fue desterrado más allá de las estrellas? ¿Cómo podría interferir con la realidad? Y luego está el tatuaje cuadrado en mi mano, la puerta que vi durante mi ascenso y la puerta de bronce de aquí. ¿Qué conexión hay entre ellos? ¿Y qué tiene que ver el señor Puerta con todo esto? Mi truco. ¿Qué secreto se esconde? Al pensar en esto, Edward comprendió de repente, la advertencia de la adivinación de hoy, que era un día inapropiado para visitar el castillo, podría no deberse a los vampiros. Más bien, tenía algo que ver con esa puerta de bronce. O, para ser más precisos, con algo que había detrás. Quizás la verdad solo se revele una vez que abra por completo la puerta que vi durante mi ascenso. ¿Por qué esto se parece tanto a Klein subiendo los escalones para descubrir los secretos del castillo de Sefira? Tras descansar un rato más, Edward se dirigió a la catedral de San Samuel. Se sentó cerca del área más próxima al emblema sagrado de la diosa durante más de una hora y luego confirmó mediante adivinación que no tenía ningún problema. Solo entonces se dirigió al cementerio Green. Edward sacó la mitad del polvo espectral que había recolectado y lo enterró dentro de una tumba. Erigió una lápida para los pobres amantes espectrales y, tras dudar un rato, copió una frase que veía a menudo en internet en su vida pasada. Las montañas y los mares pueden separar nuestros caminos, pero incluso las montañas y los mares pueden cruzarse. Pero si lo que buscamos son las estrellas, siempre estarán fuera de nuestro alcance. Edward se llevó la mano derecha al pecho e hizo una ligera reverencia. Disculpen, me llevaré ambos objetos malditos, gracias. Alzando la cabeza, echó un vistazo al cielo amarillento, las imágenes de la puerta de bronce, la misteriosa puerta vislumbrada durante el avance y el tatuaje cuadrado volvieron a pasar por su mente. Dio unos pasos hacia atrás y se apareció. Justo después de que Edward se marchara, otra figura atravesó silenciosamente el cementerio y se dirigió hacia el bosque cercano. Era Klein. Capítulo 157, ese gato. En un rincón apartado del bosque, a las afueras del cementerio Green, Klein se encontraba en lo alto, entre las copas de los árboles, contemplando un claro abierto y llano no muy lejano. Ante su vista, 7 u 8 niños y niñas vestidos con túnicas negras se habían reunido alrededor de un cadáver, realizando una danza extraña, nerviosa y casi frenética. El baile tenía un ritmo propio, ligeramente teñido de un aura misteriosa. Esta noche, Klein tenía la misión original de proteger al hijo del joyero, Adol Coyoman. Sin embargo, después de que Klein ahuyentara al espíritu que se aferraba a él, recabó información sobre una supuesta reunión del culto del espíritu. Inicialmente, esta reunión tenía lugar una vez por semana, alrededor de las 3 de la mañana todos los viernes, y consistía en la realización de rituales de resurrección cerca de las afueras del cementerio Green. Pero hace 2 semanas, el horario cambió abruptamente, ahora celebraban los rituales todos los lunes, miércoles y viernes, en 3 horas diferentes, a las 9 de la noche, a medianoche y a las 3 de la madrugada. Y hoy era lunes. En ese momento, el baile alcanzó su punto culminante. Un hombre adulto, calvo y vestido con una túnica, levantó la cabeza, se quitó la peluca y dejó al descubierto varios tatuajes inquietantes grabados en su cuero cabelludo. Levantó ambos brazos en alto y cantó en voz alta. Comillas, Dios de la muerte. Comillas, respetado Dios de la muerte. Comillas, está a punto de regresar.
Luego sacaron un gato negro de ojos color esmeralda y lo arrojaron hacia el cadáver que yacía en el suelo, intentando saltar por encima de él para resucitarlo. En ese preciso instante, se oyó una voz clara. Si no te vas ahora, podrías morir más tarde, ¿sabes? Todos se sobresaltaron y buscaron frenéticamente la fuente de la voz. Klein levantó la vista de inmediato y vio a una niña de pelo corto vestida de negro, sentada despreocupadamente en la cima de un árbol cercano, con sus piernitas colgando y balanceándose ociosamente en el aire. Una niña pequeña de pelo negro y vestida de negro. Klein quedó momentáneamente atónito. Tal coincidencia. Al ver que se trataba solo de un niño, el hombre calvo, Kapusky Reid, se relajó un poco y exclamó: «Pequeño, es muy tarde. ¿No deberías estar en casa durmiendo? ¿Qué haces aquí?» Priscila saltó ágilmente del árbol, miró al grupo y resopló: «Comillas, bueno, ¿no es porque ustedes están haciendo tanto ruido en medio de la noche que no puedo dormir?» Ella echó un vistazo al cadáver en el suelo. «Oye, si no corres ahora, en un momento». Antes de que pudiera terminar de hablar, el gato negro erizó el pelo de repente, soltó un chillido agudo y salió corriendo. En ese mismo instante, el cadáver se incorporó de golpe. El grupo de jóvenes bailarines espirituales reaccionó no con miedo, sino con entusiasmo. Comillas, funcionó, funcionó. Al segundo siguiente, el cadáver extendió una mano, agarró a la persona más cercana, la atrajo hacia sí y le clavó los dientes en el cuello con un chasquido espantoso, salpicando sangre por todas partes. Comillas a. Solo entonces cundió el pánico. Kapusky, el hombre calvo, estaba visiblemente nervioso. Sacó apresuradamente un silbato de latón, se lo puso en la boca y sopló con fuerza. Inmediatamente después, cantó en Hermes. Comillas, en el nombre del dios de la muerte, te lo ordeno. Pero tras un breve instante de rigidez, el cadáver abandonó al joven al que estaba mordiendo y, en su lugar, rugió y se abalanzó directamente sobre Kapusky. Priscila, que había estado observando fríamente desde la distancia, solo comenzó a moverse cuando el cadáver inmovilizó al hombre calvo contra el suelo. Se remangó y comenzó a caminar a grandes zancadas hacia adelante. En ese instante, con una llamarada, apareció entre las llamas un payaso vestido de forma estridente, con la cara manchada de pintura roja, amarilla y blanca. Hizo como si disparara con los dedos, infló las mejillas e hizo un sonido similar al de un disparo. Estallido. El cráneo del cadáver se hizo añicos parcialmente, y un líquido putrefacto rezumaba, pero aún así luchaba por morder a Kapusky. Pan, pan, pan. Klein disparó varias balas de aire comprimido en rápida sucesión. Primero los brazos, luego el cuello y finalmente, ¡bum!, la cabeza explotó por completo. Los muertos vivientes finalmente se desplomaron, sin vida, sobre el hombre calvo. Kapusky retrocedió a trompicones, apartando el cadáver con terror, y se arrastró frenéticamente. Klein arrojó una cerilla, prendiendo fuego al cadáver al instante con unas inquietantes llamas de tonalidad verdosa, reduciéndolo a cenizas y lodo ceroso en cuestión de segundos. Comillas, que hacen todos ahí parados. No vuelvas a participar en este tipo de cosas, y ni se te ocurra decir una palabra al respecto. De lo contrario, moriréis todos, todos y cada uno de vosotros. El grupo de jóvenes bailarines huyó presa del pánico. Mientras tanto, Klein se acercó al hombre calvo con la intención de interrogarlo más a fondo. Priscila miró fijamente a Klein, murmurando entre dientes, entrometida. Luego miró el montón de cenizas y residuos cerosos en el suelo, frunciendo el ceño con consternación. ¿Podría aún digerir la poción con lo que quedara del cadáver? Klein se quedó sin palabras. Señorita Muerte, acabo de salvar a estos niños pequeños, ¿sabe? Este cadáver era claramente diferente de los muertos vivientes comunes, superaba con creces la fuerza de un recolector de cadáveres normal. Pero, por desgracia, tal era la carga de ser un loco compasivo. Klein se agachó y recogió el silbato de latón que Kapusky había dejado caer. A primera vista, se parecía bastante al que le había dado el señor Azik, aunque las diferencias eran obvias, uno era un artefacto de grado legendario, el otro, una imitación barata y simple. Comillas, ¿dónde aprendiste la danza espiritual, y de dónde sacaste este silbato? Con nerviosismo y con minucioso detalle, el hombre calvo relató cómo había tropezado con el mundo místico y obtenido el silbato, lo que permitió a Klein confirmar que este hombre era simplemente una persona normal, extraordinariamente despistada y desafortunada, que había rozado el mundo del misticismo por accidente. Llévame a ver el cadáver del anciano. Sí, por supuesto.
Tras haber estado escuchando a escondidas todo el tiempo, Priscilla intervino de inmediato, comillas, yo también voy. Klein respondió con calma, no, creo que deberías irte a casa a dormir. Priscilla hizo un puchero, agitando sus pequeños puños, comillas, de ninguna manera. Destruiste el cadáver que se suponía que debía recuperar. Usaré esto como compensación. ¿Compensación? ¿En serio? Bien. Eres joven, ganas. Vamos. Una hora después, el grupo regresó a la casa del hombre calvo, Kapusky Reid. En el camino, se dio cuenta de que, si bien esos dos no eran gente común, tampoco parecían malas personas. Mientras hiciera lo que le dijeran, estaría a salvo. En cuanto entraron, cogió unas herramientas, condujo a Klein por la puerta trasera de la cocina hasta el jardín marchito y cubierto de maleza. Se detuvieron frente a un árbol inclinado, donde él excavó hábilmente en la tierra, dejando al descubierto poco a poco la losa de piedra enterrada bajo el suelo. Una vez retirada la capa superior, Kapusky utilizó sus herramientas para abrir la losa. Una tenue luz de luna rojiza, que se filtraba débilmente entre las nubes, iluminaba la tumba poco profunda que se encontraba debajo. Comillas a. Kapusky jadeó y retrocedió tambaleándose, cayendo al suelo. Dentro de la tumba no había cadáveres en descomposición ni huesos. En cambio, el fondo estaba cubierto de plumas blancas teñidas de una tenue grasa amarillenta. El corazón de Klein dio un vuelco. ¿Plumas blancas? ¿Un ángel? Priscilla saltó a la tumba sin dudarlo, sacó de su bolso una bolsa para envolver cadáveres y comenzó a recoger las plumas. El ojo de Klein se contrajo. Comillas, ¿qué estás haciendo? Mientras empacaba, respondió con naturalidad, la persona enterrada aquí ya partió por su propia voluntad, pero estas plumas son una señal de que murió alguna vez. Recogerlas y enterrarlas debidamente sigue siendo parte del deber de un recolector de cadáveres. ¿Acaso Azik no te enseñó que muchas cosas en el mundo de los Beyonders son extremadamente peligrosas? Comillas, listo. Priscilla se echó la bolsa de plumas medio llena a la espalda, salió de la tumba con unos movimientos rápidos y agitó una manita. Me voy. Tras dar unos pasos, se volvió de repente hacia Klein. Ah, sí, ese silbato de bronce que recogiste antes. Es muy peligroso. Klein preguntó, comillas, entonces, ¿qué debo hacer con ello? Pensó un momento y luego extendió su pequeña y pálida mano. Dámelo. No le tengo miedo al peligro. ¿Porque tengo la sensación de que estás intentando estafarme de nuevo? Si no lo haces, olvídalo. Dio media vuelta y se alejó dando pequeños saltos, con pasos ligeros y ágiles. Una extraña sonrisa asomó en el rostro cubierto de pintura de Klein. Buenas noches, señorita Muerte. Priscilla tropezó y se giró con expresión de asombro. Comíllase. Pu. Klein se volvió hacia Kapusky. Sobre este silbato. Quédatelo, exclamó Kapusky agitando las manos apresuradamente. Ahora es tuyo. De acuerdo, me aseguraré de que se gestione correctamente. Klein guardó el silbato de bronce en el bolsillo. En cuanto a lo que pasó esta noche, te sugiero que lo olvides todo, y no vuelvas a intentar bailar la danza del espíritu, o tarde o temprano, algo extraño te matará. Lo entiendo, dijo Kapusky, pálido y asintiendo rápidamente. Buenas noches, señorita Muerte. Con un chasquido de dedos, Klein desapareció en una llamarada. Priscilla gritó y corrió unos pasos, comillas, oye, no me has dicho quién eres, oye. Al ver la expresión de confusión en el rostro de Kapusky, ella lo fulminó con la mirada. Comillas, ¿qué miras? Todo esto es culpa tuya. Kapusky. Sí, todo lo que dices es correcto. Dicho esto, se dio la vuelta, pataleando mientras desaparecía rápidamente en la distancia. En otro lugar, Klein regresó primero a la casa del joyero para asegurarse de que todo estuviera en orden, y luego se dirigió a su hogar, al mundo que se extendía por encima de la niebla gris, para descifrar el origen del silbato de bronce. Suspiró. ¡Qué noche tan ajetreada! La noche se hacía más profunda, incluso la luna llena carmesí se hundía silenciosamente hacia el oeste, mientras el mundo se acercaba a la hora más oscura antes del amanecer. En un salón gris, oscuro y espacioso, perteneciente a los sanguinarios. De un pesado ataúd negro como el hierro, forjado como hierro fundido, emanaba ocasionalmente una aura poderosa pero decadente por sus juntas. Un caballero de mediana edad, bien vestido con un smoking negro y ojos rojos como la sangre, entró rápidamente en la sala. Hizo una reverencia respetuosa ante el ataúd y habló en voz baja. Abuelo. Tras un breve silencio, una voz anciana y grave resonó lentamente desde el interior del ataúd. ¿Comidas bien? Hemos estado vigilando la zona durante días,
Pero no encontramos nada. Hasta ahora, cuando percibimos una explosión de poder Beyonder proveniente del subsuelo de la mansión. Entonces, la persona que le estaba haciendo preguntas a Emlyn, ¿se escabulló entre todos ustedes y entró en la mansión sin ser vista? Lo siento, abuelo. No pasa nada. De todas formas, solo tenía curiosidad. El hombre de mediana edad dudó un momento y luego sugirió, comillas, deberíamos asignar a alguien para que siga a Emlyn. Tarde o temprano, entrará en contacto con esa persona. No hace falta, rechazó con firmeza la voz en el ataúd. Ya basta, puedes irte. Sí, abuelo. El caballero se marchó rápidamente. El pasillo gris volvió a su largo y silencioso silencio. Tras un rato, el marqués sanguíneo dejó escapar un leve suspiro de confusión. Ancestro, en la visión que me diste la última vez, ¿qué significa exactamente ese gato? Capítulo 158, el día de la exposición conmemorativa de Roselle. Martes. Para la mayoría de la gente, era un día cualquiera, pero para los admiradores del emperador Roselle, hoy era todo un día festivo. La exposición conmemorativa de Roselle se inauguraba en el Museo Real, donde se exhibían numerosos artefactos y documentos que el emperador había inventado o utilizado personalmente. Para los ciudadanos de Loen, tan lejos de la República de Intis, tal oportunidad era un acontecimiento excepcional y valioso. Edward se había levantado temprano y se había vestido meticulosamente con el atuendo reglamentario de un noble Loen. Al fin y al cabo, hoy acompañaba a Audrey. Si no iba vestido como correspondía, estar a su lado resultaría incómodo. Lilith estaba sentada encaramada en el escritorio, moviendo la cola distraídamente mientras examinaba a Edward de arriba a abajo. De repente, preguntó, Edward, los humanos son tan extraños. No tienen pelaje, pero siempre llevan las pieles y el pelaje de otros animales. Edward respondió de inmediato, no tengo la costumbre de usar pieles de animales. Este atuendo es pura tecnología. Es todo lo mismo. Agitó su patita con aire de adulta. Te gastas todo ese dinero y esfuerzo vistiéndote tan bien, pero luego, después de un rato juntos, te lo quitas todo y revuelcas por el suelo. Los ojos de Edward se abrieron de par en par, sorprendido. Comillas, ¿de qué tonterías estás hablando, Lilith? ¿Dónde has visto eso? Mientras salía a cazar ratones por la noche, lo veía todo el tiempo. Edward guardó silencio durante unos segundos, luego se acercó, le acarició las mejillas peludas con las manos y dijo seriamente, comillas, ver cosas así con demasiada frecuencia te pudrirá los ojos. El rostro de Lilith se aplastó divertidamente entre sus palmas. Ella movió sus bigotes y dijo con orgullo, comillas, la señorita Lilith no es una niña. Comillas, eres un niño. Tienes poco más de 2 años, eso es ser un niño. Comillas, no es cierto. La señorita Lilith es una gata grande. Rugido. Se soltó de las manos de Edward y se abalanzó sobre él juguetonamente. Comillas, de todos modos, no tienes permitido mirar. Toc, toc, toc. Llamaron suavemente a la puerta. Edward le dio una palmadita en la cabeza a Lilith y se acercó. ¿Es Audrey? ¿No habíamos quedado en vernos directamente en el Museo Real? Cuando extendió la mano hacia el pomo de la puerta, un rostro familiar apareció fugazmente en su mente y se quedó paralizado por un instante. Comillas, es ella. Mientras tanto, en la calle Minsk número 15. Klein también se había levantado temprano para prepararse para la exposición en memoria de Roselle. Tras preparar un poco de mantequilla y tostar 2 rebanadas de pan, no se sentó inmediatamente a comer. En cambio, abrió la puerta y sacó el periódico de la mañana del buzón. Dentro del periódico había una carta del detective Isengard Stanton. En ella exponía las teorías de Stanton sobre los asesinatos en serie. Klein reflexionó un momento y luego escribió una respuesta para aclarar sus dudas. Solo entonces cogió la tostada, ahora empapada en mantequilla, y, con té rojo y el periódico, disfrutó tranquilamente de su desayuno. Ay, la existencia de ese demonio está perturbando seriamente la vida de los Beyonders en Backlund. Ojalá el detective Isengard Stanton capte mis indirectas y encuentre algo útil. Klein dejó el periódico, se limpió la boca con una servilleta y recogió sus cosas para marcharse. Hoy era el día de la exposición en memoria de Roselle. Tenía la intención de probar suerte, tal vez incluso encontraría algunas pistas sobre la carta de la blasfemia. Completamente vestido y con su bastón negro en la mano, Klein acababa de salir cuando notó que una dama se acercaba. Iba impecablemente vestida y llevaba un velo transparente que le cubría el rostro. Hola, ¿es usted el detective Sherlock Moriarty?, preguntó ella. Lo soy. ¿Puedo preguntar? Me lo recomendó el detective Stuart. Me gustaría encargarle que investigue a alguien,
Dijo con suavidad. Quiero saber cómo está últimamente, si está a salvo, si vive bien. Klein parpadeó sorprendido. Este tipo de encargo es bastante novedoso. Sacó su reloj de bolsillo para mirar la hora y dijo, señora, en realidad estoy de camino a la exposición conmemorativa de Roselle. Podría volver más tarde, cuando regrese, para que podamos hablar de los detalles. Solo medio minuto de su tiempo. La mujer extendió una mano hermosa y delgada y ofreció algunos billetes. Este es un anticipo de 50 libras. Si encuentras información útil, te pagaré otras 500 libras. 550 libras. La primera reacción de Klein fue de pura alegría, seguida inmediatamente de cautela. Alguien dispuesto a pagar tanto. La persona a la que quiere investigar debe ser extremadamente inusual. ¿Puedo preguntar a quién quiere que investigue? Preguntó. Se llama Edesat. Eso es todo lo que puedo decirte, tendrás que averiguar el resto por tu cuenta. Se dio la vuelta y se alejó unos pasos, luego añadió, y fíjate especialmente en la mujer que lo rodea. Cuento contigo. ¿Investigar a una mujer? Es esto, otra aventura. Al ver cómo la figura de la mujer se perdía en la distancia, Klein se dio la vuelta y entró en el baño. Allí, por encima de la niebla gris, realizó una adivinación. El resultado indicó que esta comisión no era particularmente peligrosa. Si no fuera por la posibilidad de que la exposición en memoria de Roselle pudiera proporcionar pistas sobre la tarjeta de la blasfemia, podría haber abandonado la exposición por completo y haber comenzado a trabajar en el encargo de inmediato. Mientras tanto, la mujer velada, tras entrar en un callejón vacío, se quitó el sombrero y exhaló suavemente. Si Edward hubiera estado allí, la habría reconocido al instante, era Tracy. Soltó una risa autocrítica. Debo estar loco. Claramente odio a ese imbécil, y después de todo el esfuerzo que me costó escapar, aquí estoy, inexplicablemente contratando a un detective para que lo investigue. Se repetía a sí misma que simplemente quería averiguar si la secta de la demonisa había vuelto a infiltrar a un agente al lado de Edesac, pero si eso era cierto o no, solo ella lo sabía con certeza. Tracy creía que, aferrándose a una figura poderosa, podría escapar finalmente del torbellino de Backlund. Sin embargo, esa figura le dijo fríamente que, hasta que los asuntos de Backlund no se resolvieran del todo, no tendría dónde esconderse, y la arrastró de vuelta sin dudarlo. Ella suspiró. Bueno, un paso a la vez, entonces. En Pressborough, la lujosa propiedad de la familia Hall. Con la ayuda de su doncella personal, Annie, Audrey se había puesto un vestido largo relativamente sencillo, un suave abrigo de piel sobre los hombros y un sombrero adornado con delicada gasa. A su lado, Susie permanecía sentada obedientemente, con un lazo de satén cuidadosamente atado alrededor del cuello. Mi preciosa princesita, ¿a dónde vas hoy? Earl Hall bajó las escaleras, haciendo girar su impecable bigote mientras hablaba. Audrey respondió alegremente, papá, voy a ver la exposición memorial de Roselle. Aunque el halo de admiración que una vez tuvo por el emperador Roselle se había desvanecido hacía tiempo, tras reflexionar más a fondo, y recordar lo que Edward había dicho, se dio cuenta de que, incluso si algunos de sus logros eran prestados, el hecho de que hubiera liderado toda una era él solo seguía siendo extraordinario. El conde se acarició el bigote pensativo y preguntó en tono informal, comillas, ¿vas con amigos? Así es. Comillas, el vizconde Glain, tal vez. Sí. El conde soltó una risita cómplice y asintió. ¿Te gustaría que hiciera los arreglos necesarios con la iglesia del vapor? Después del horario oficial, podría conseguir que extendieran la exposición para ti y tu amigo. No hace falta, papá, rió Audrey. Un evento como este es más divertido con público. Muy bien, solo ten cuidado. En ese instante, Susie, que había estado sentada pacientemente, se levantó de repente, trotó hacia afuera, para regresar unos minutos después moviendo la cola. Al rozar la mano de Audrey, deslizó disimuladamente una pequeña nota en ella. Mientras Annie se apartaba, Earl Hall se sentó a leer atentamente el periódico. Audrey desdobló la nota en silencio. Lo siento, Audrey, surgió algo urgente. Quizás no pueda ir hoy contigo a la exposición Roselle, Edward. Audrey se quedó paralizada. La intensa emoción que se reflejaba en su rostro se desvaneció visiblemente. Infló las mejillas y murmuró, tipo poco fiable. ¿Qué fue eso, cariño? Earl Hall levantó la vista de su periódico. Audrey dijo rápidamente, yo, estaba pensando que tal vez haga lo que sugeriste, papá. Esperaré hasta después del horario oficial de la exposición e iré a verla entonces. ¿Te parece bien?
Por supuesto, mi princesita. Audrey apoyó la barbilla en la mano, con la mente divagando. ¿Qué estará tramando Edward? En ese momento, Edward se sentía bastante impotente. Ya había hecho las maletas y estaba a punto de marcharse cuando llegó una invitada inesperada, la señora a la que le gustaba escuchar sus historias. Aunque no le sorprendió especialmente que ella lo hubiera localizado, en comparación con sus anteriores encuentros casuales, esta intromisión directa en su vida privada lo dejó bastante molesto. Estás interrumpiendo mi tiempo personal. Disculpe, dijo ella muy amablemente. Recuerdo haberle comentado hace unos días que esperaba que pudiera venir a cierto lugar a contarme historias. Edward frunció ligeramente el ceño y declinó contacto. Lo siento, señora, hoy no me es posible. Tengo planes con un amigo. Puedo ofrecerle un pago satisfactorio. La voz de Edward se hizo más firme. Esto no tiene que ver con dinero. Ya le he prometido algo a otra persona. 10.000 libras. Edward volvió a negar con la cabeza sin dudarlo. No. Sus pupilas parpadearon levemente y, al instante, una barrera apenas perceptible se alzó a su alrededor. Mis disculpas. Hoy es un día sumamente importante para mí también. Si insiste en negarse, no me quedará más remedio que recurrir a mis propios métodos para persuadirle. Maldita sea. Edward maldijo para sus adentros. Solo se trata de contar una historia, de verdad es necesario. Rápidamente sopesó las probabilidades, podría derrotar a un ser con un poder casi divino. Si no, podría escapar, si escapaba, lo perseguirían después. Si lo atrapaban, seguiría siendo ella tan educada. Al ver la expresión cada vez más sombría de Edward, la mujer se dio cuenta de que había hablado con demasiada dureza. Rápidamente añadió, con sinceridad, puedo prometerle un favor, dentro de mis posibilidades. Edward dijo con irritación, comillas, un artefacto sellado de grado 0, ¿serviría? Hizo una pausa de unos segundos y luego asintió, para sorpresa de todos. Sí. La respiración de Edward casi se detuvo. Comillas, ¿hablas en serio? Sus profundos ojos azules se encontraron con los de él de frente, con calma e inquebrantable. Por supuesto. Capítulo 159, sus propios movimientos. La idea de luchar contra un semidios cruzó por la mente de Edward, pero la descartó de inmediato. ¡Qué disparate! Ni siquiera podía vencer a un semidios en un día normal. Si ella sacara un artefacto sellado de grado 0 y lo golpeara con él, moriría al instante. De acuerdo, aceptó. Edward hizo una seña a Lilith, la gata que estaba agazapada debajo de la mesa. Lilith, ayúdame a entregarle esto a Audrey. Escribió rápidamente una línea en un trozo de papel y se lo entregó a Lilith. Agarrando la nota con los dientes, Lilith saltó al alféizar de la ventana. Miró a Edward con ojos preocupados antes de bajar y desaparecer en la distancia. La habitación quedó en silencio. La dama cruzó los brazos y se sentó en silencio, mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos. Mientras tanto, la mente de Edward daba vueltas rápidamente, puesto que ella estaba dispuesta a ofrecer un artefacto sellado de grado 0 como pago, tal vez debería aprovechar la oportunidad para obtener algún beneficio adicional. De repente, le sobrevino una chispa de inspiración. Ella era al menos una semidiosa. Aunque ya se había enfrentado a seres con un poder casi divino, nunca había luchado contra uno de verdad, principalmente porque ni siquiera estaba capacitado para ello. En cualquier confrontación seria, habría sido derrotado en segundos. Pero esto planteaba un problema, realmente no sabía qué tan efectiva sería su magia contra un oponente de nivel semidios. Señora, suspiró Edward en ese momento, puede tomarse a broma esa charla sobre los artefactos sellados de grado 0, pero, tengo un pequeño experimento en el que me gustaría que me ayudara. Usted es una semidiosa, ¿verdad? Eso es correcto. Perfecto. Ah, solo un aviso, no puedo garantizar que este experimento no te cause ningún daño, pero por favor, pase lo que pase, no tomes represalias. La señora respiró hondo. De acuerdo. Entonces, Edward dio un paso atrás y sacó su varita. Comillas, Petrificus totalus. Un rayo de luz salió disparado e impactó en el brazo de la mujer. El punto de contacto comenzó a petrificarse lentamente. Ella frunció ligeramente el ceño, su mirada brilló brevemente y la petrificación se disipó al instante. Comillas, confundo. Comillas, tarantallegra. Comillas, dejar estupefacto. Comillas, impedimenta. Hechizo tras hechizo se lanzaban con sonidos crepitantes, pero desafortunadamente, la mayoría tenían poco o ningún efecto. Comillas, fuego demoníaco. Un torrente feroz,
del grosor de un dedo, de fuego maldito se abalanzó sobre la mujer. Ella extendió la mano con calma, al contacto, su palma vibró de forma extraña, como si tuviera un fallo. A pesar de que el fuego maldito ardía sin cesar, no le causó el menor daño. Comillas sectum sempra. Barra oblicua. Finalmente, se produjo un efecto real, una maldición invisible desgarró su ropa, dejando una herida que apenas dejaba ver una marca roja en la piel de alabastro que había debajo. Ese no está mal, comentó con ligereza, mientras rozaba la tela rasgada. Comillas Flavio. Al segundo siguiente, el cuerpo de la mujer mostró un breve signo de deformación, pero rápidamente se corrigió solo. Frunció ligeramente el ceño. Ese último hechizo. Sentí un atisbo de amenaza en él. Por supuesto. La transfiguración era la magia más poderosa de Edward. Edward ni se molestó en probar Avada Kedavra, a estas alturas, ya tenía una idea general. No era que los hechizos no tuvieran efecto, sino que no los había imbuido con toda su fuerza espiritual. De lo contrario, si concentraba toda su energía en un solo lanzamiento y lograba acertar, sin duda podría causar daño, siempre y cuando el oponente se quedara quieto y le permitiera lanzar el hechizo. Ahora llega la verdadera prueba. Edward sacó una moneda de oro y la lanzó al aire. Veamos si mi magia logra surtir efecto en ella. La moneda giró en el aire. Edward la atrapó con destreza. Atención, eso significa que no. Sin dudarlo, activó, loco a la derecha. Al mismo tiempo, blandió su varita. Comillas Flavio, tarantallegra. La expresión de la mujer cambió drásticamente. Estaba a punto de hablar cuando un rayo de luz la alcanzó directamente. Al segundo siguiente. Un gato persa blanco como la nieve apareció de la nada y comenzó a realizar un absurdo baile de claqué. Unos segundos después, el gato persa volvió a su forma humana. La mujer ya no estaba tranquila ni serena. Con el rostro lleno de asombro, miró fijamente a Edward. Comillas, ¿cómo hiciste eso? Edward, masajeándose las sienes y soportando el dolor de cabeza provocado por el agotamiento de su espiritualidad, logró esbozar una sonrisa. Secreto, dijo. Frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Maldita sea, pensó Edward con amargura. Su intención era probar algunos hechizos, pero debido a un fallo accidental, terminó sobrecargándolos y casi agotando su energía espiritual. El loco a la derecha, estuvo realmente lleno de sorpresas incontrolables. Si bien logró alterar el resultado de la adivinación, al activarse también cambió drásticamente el plan original de Edward. En una batalla real, si ocurriera algo así, por ejemplo, después de inmovilizar al oponente durante unos segundos, Edward simplemente estaría esperando a morir. Especialmente si el enemigo era una potencia del camino del espectador, incluso transformados, su capacidad de combate no se vería muy afectada. Al igual que Hermes se había convertido en conejo durante su lucha con la señorita Reinette Tineker, incluso como conejo, seguía siendo un Beyonder perspicaz de secuencia 2. Aún. Esta técnica sin duda podría servir como último recurso para salvar una vida. ¿Ha terminado su experimento?, preguntó la señora. Sí, respondió Edward. Ella lo observó por un momento y dijo pensativa, no estabas simplemente poniendo a prueba tus habilidades. Estabas intentando simular, luchar contra un enemigo de nivel semidios. Edward se encogió de hombros. Es prácticamente lo mismo. Comillas, tienes un enemigo de nivel semidios. Sus ojos azules como el océano lo miraron con calma. Te debo un favor. Puedes usarlo para que te ayude en una batalla. Eso no sonaba nada mal. Trato. Edward pensó un momento y luego asintió con la cabeza en señal de acuerdo. De acuerdo, pero no estoy seguro de cuándo mi enemigo realmente hará un movimiento. Podríamos tal vez cambiar la condición a que me protejas durante un periodo de tiempo, hasta que aparezca. Ella le dirigió a Edward una mirada fría y de reojo, pero no dijo nada. Bueno, esperaré un poco más, murmuró Edward, encogiéndose de hombros con impotencia. Unos minutos después, sacó un fajo de billetes y lo puso sobre la mesa. Cuéntame otra historia. Seguro. Como no tenía nada mejor que hacer, Edward pensó un segundo y comenzó. Este se llama Las Mil y Una Noches. Sus ojos brillaban muy levemente. Hace mucho tiempo, existió un rey tiránico. Cada día, se casaba con una joven doncella y, al amanecer del día siguiente, la mandaba ejecutar. Aunque el pueblo estaba furioso, no podían hacer nada. La mayoría simplemente intentó huir del reino. Un día, una valiente muchacha se ofreció como voluntaria para casarse con el rey. Esa noche, le contó una historia. Justo cuando la historia alcanzaba su punto culminante, amaneció.
Intrigado por escuchar el resto, el rey le perdonó la vida. La noche siguiente, la muchacha terminó el primer relato y comenzó otro. Justo cuando alcanzaba su clímax, amaneció. El rey la perdonó de nuevo. Y así transcurría, noche tras noche. El rey estaba fascinado, siempre ansioso por escuchar el siguiente relato. Tras 1001 noches, finalmente se conmovió. Se enamoró de la muchacha y decidió casarse con ella como es debido y vivir felices para siempre. La dama cruzó las piernas con elegancia y preguntó, comillas, así que dices que yo soy el rey tiránico y tú la chica lista, mmm. La historia aún no ha terminado, dijo Edward con una sonrisa. La noche de la gran boda, justo cuando el rey estaba a punto de casarse formalmente con la muchacha, ella sacó unas tijeras que había escondido durante mucho tiempo y le cortó la garganta. Fin. Se recostó y sonrió, interesante. Edward se llevó una mano al corazón e hizo una leve reverencia. Gracias por el cumplido. Hacia las 6 de la tarde, el Museo Real se despidió del último de sus visitantes habituales, para dar la bienvenida a un grupo mucho más distinguido, una visita guiada de invitados de alta alcurnia, entre los que se encontraban la hija de un conde, el hijo de un duque y varios jóvenes vizcondes. Audrey, que se había sentido un poco molesta porque Edward la había dejado plantada hacía un rato, se animó al instante tras recibir una tarea del señor Worrell. Se comportaba como una muchacha noble que no conocía nada más que al emperador Roselle. Recorría el museo con calma, deteniéndose constantemente para admirar las exposiciones, formulando todo tipo de preguntas curiosas y deseando tocarlo todo. Por supuesto, antes de tocar nada, siempre pedía permiso al personal con cortesía, y solo después de recibirlo extendía la mano con cuidado y delicadeza, como si temiera dañar esos tesoros antiguos. En comparación con los otros jóvenes nobles, groseros y más manos que ojos, el comportamiento amable de Audrey se ganó rápidamente el aprecio del personal del museo. Como cabía esperar de la joya más deslumbrante de Backlund. Pronto se detuvo frente a un inodoro dorado, finamente tallado. Le vino a la mente la imagen del diario de Roselle. Nadie adivinaría que la razón por la que el emperador Roselle se esforzó tanto en inventar el inodoro moderno fue porque casi se cae de uno mientras lo usaba. No pudo evitar una sonrisa divertida en sus labios. Glynt la miró con curiosidad. Audrey, sé que eres una gran admiradora del emperador Roselle, pero solo es un inodoro. ¿De verdad es tan fascinante? Audrey apretó los labios de inmediato y dijo con altivez, no, Glynt, no lo entiendes. Esta es la genialidad de la civilización humana. Glynt se encogió de hombros. Al contemplar el museo vacío, Audrey no pudo evitar pensar, habría sido más divertido venir en horario habitual, con el público en general. De esa forma, podía oír a todos los demás admiradores prodigar elogios al emperador Roselle, su cultura, sus inventos, su ciencia, su destreza militar, y reírse en secreto para sí misma. Nada de eso era originalmente suyo. Según Eduardo, el emperador no era un innovador brillante, sino un simple mensajero que transportaba conocimientos de otro mundo. Si este mundo tuviera petróleo, si el emperador hubiera vivido un poco más, quizás el mundo de hoy no sería tan diferente del de Eduardo. Esta línea de pensamiento le produjo una ligera inquietud. La iglesia del dios del vapor y la maquinaria claramente se estaba congraciando con Eduard en aras de otra revolución industrial. Pero la ciencia moderna dependía en gran medida del petróleo. Incluso si Edward propuso una transición hacia la tecnología eléctrica, aún quedaban muchos obstáculos técnicos por resolver, especialmente en una Gran Bretaña como la de 1991. Y si finalmente se dieran cuenta de que Edward había cosechado todos los beneficios, pero no había aportado ningún cambio real, se volverían contra él. Mientras el grupo avanzaba lentamente, entraron en un estudio fielmente reconstruido. Audrey mantuvo su papel, haciendo algunas preguntas casuales aquí y allá, siempre con una curiosidad desbordante. Cuando el guía turístico comenzó a presentar el manuscrito original de Ideas Creativas, los ojos de Audrey se iluminaron. Esa es. Dio un paso adelante, posó una mano sobre el manuscrito y, con disimulo, sacó la página marcada mientras pasaba a otra, como haría cualquier visitante curioso. Al mismo tiempo, le lanzó una rápida mirada a Susie. Tu turno. Comillas guau, guau, guau. La noche había caído silenciosamente. Tras confirmar a través de la señorita Justice que el marcapáginas era, en efecto, problemático, Klein decidió tomar medidas esa misma noche. Anteriormente,
Había utilizado la adivinación para localizar un edificio abandonado cerca del Museo Real. Al llegar, esparció polvo de luz estelar, liberando su espiritualidad para sellar toda la habitación, asegurándose de que nada en el interior pudiera ser oído o percibido desde el exterior. Luego, encendió una vela, la colocó sobre una caja frente a él y, siguiendo los rituales mágicos, se invocó a sí mismo. Por encima de la niebla gris, respondió a su propia llamada. Mediante este proceso, alteró sutilmente su cuerpo espiritual proyectado, su rostro ahora parecía ligeramente pintado, como si estuviera untado con maquillaje. Cuando todo estuvo listo, Klein cogió una caja de cerillas que había encontrado al azar en la calle y abrió una puerta transparente en el muro espiritual antes de cruzarla. Se deslizó como un verdadero fantasma a través de la pared, dirigiéndose directamente al Museo Real. Empecemos. En otra parte. Cuando Edward llegó al Museo Real con la misteriosa dama, no pudo evitar quedarse paralizado. Entonces se volvió hacia ella, estupefacto. No me digas, que me trajiste aquí solo para contarte otra historia. Se quedó mirando el enorme cartel del emperador Roselle que colgaba fuera del museo, y luego echó un vistazo a la mujer que estaba a su lado. Una vaga e inquietante sospecha comenzaba a formarse en su mente. De ninguna manera. Capítulo 160, ¿o no? Me he convertido en el emperador Roselle. Ella asintió levemente. En realidad, preferiría ir a otro sitio, pero está demasiado lejos. Un momento, aunque uno de nosotros esté aquí para contar una historia y el otro para escucharla, ¿crees que los guardias de ahí dentro se lo creerán? No. Con un movimiento de sus dedos, un sombrero de aspecto extraño apareció en su mano. Por eso tendremos que infiltrarnos usando métodos Beyonder. Póntelo. Uno tras otro, los dos caminaron directamente hacia el Museo Real. Los guardias apostados afuera no los vieron. Una vez dentro, un tablero de ajedrez fantasmal se desplegó desde el centro de la dama en todas direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, todo en la visión de Edward se ralentizó como si estuviera en cámara lenta, todos a su alrededor comenzaron a moverse con lentitud, completamente ajenos al cambio. Estamos aquí. Poco después, llegaron frente a una exposición ambientada como una oficina. Según el cartel informativo, se trataba de una recreación del estudio personal del emperador Roselle, cada mueble y elemento decorativo era auténtico. En ese instante, la dama extendió los brazos y vibrantes flores de durazno comenzaron a caer del cielo. En cuestión de segundos, el espectáculo se transformó en un paraíso florido, rebosante de exuberante vegetación y fragantes flores. Un instante después, la flora se fue desvaneciendo gradualmente hasta desaparecer. Pero Edward lo sabía muy bien, ese espacio estaba ahora completamente aislado del mundo exterior. Santo cielo, realmente es ella. No es esta, la primavera de los duraznos en flor. Suspiró, comillas. Echó un vistazo a la habitación, un brillo fugaz cruzó por sus ojos antes de dejar escapar un suave suspiro. Caminó hacia el sofá frente al escritorio del emperador y se recostó, acurrucándose entre los cojines. Señaló el asiento de Rosella y dijo con calma, siéntate ahí. ¿En serio? Eres uno de los 4 reyes piratas, la antigua princesa Intis, líder del amanecer elemental, un semiángel de secuencia 3 al borde de la divinidad, y me estás arrastrando a un juego de rol. Naturalmente, la misteriosa reina Bernadette no tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de Edward en ese momento. Cerró suavemente los ojos y dijo, puedes comenzar tu historia. Edward se removió incómodo en su asiento. Echó un vistazo al manuscrito creativo sellado bajo cristal sobre el escritorio y supo que la carta del emperador negro estaba guardada dentro, a modo de marcapáginas. Comillas, ¿podemos cambiar de sitio? Bernadette permaneció en silencio. Suspiró con resignación. Comillas, ¿qué historia debería contar? Abrió los ojos, con un brillo extraño en la mirada. Comillas, ¿necesitas que elija? De acuerdo, empieza con Blancanieves. Bueno. Edward dejó escapar un largo suspiro de resignación y se aclaró la garganta. Érase una vez una muchacha llamada Blancanieves. Su piel era blanca como la nieve, sus labios rojos como la sangre y su cabello negro y brillante como una cascada. El tiempo transcurría en silencio. Dentro del espacio sellado, solo se oía la voz de Edward. Coma y así, Blancanieves y el príncipe vivieron felices para siempre. Fin. Bernadette, con los ojos aún cerrados, murmuró en un tono muy diferente al habitual, Cenicienta. Érase una vez una hermosa muchacha que tenía una madrastra malvada y 2 hermanastros crueles. Un día, el príncipe organizó un gran baile en la ciudad. Iba montada en una calabaza convertida en carruaje,
calzando un par de zapatillas de cristal, rumbo al baile. Más tarde, Cenicienta y el príncipe vivieron felices para siempre. La respiración de Bernadette se volvió más suave y relajada, como si se hubiera quedado dormida. Murmuró como alguien perdida en un sueño, la bella durmiente. ¿Qué otra cosa podía hacer Edward sino complacerla? Esta historia transcurre en un antiguo reino. Una noble dio a luz a una hermosa hija. Era una princesa bella, bondadosa y cariñosa. Pero una hada malvada, celosa de la belleza y la bondad de la niña, la maldijo. Al cumplir 16 años, se pincharía el dedo y caería en un profundo sueño. Solo un beso de amor verdadero podría despertarla. Edward se esforzó al máximo por narrar estos cuentos de hadas con energía y entusiasmo, adaptándolos para que sonaran divertidos y vívidos, como si se los contara a una niña pequeña. Mientras tanto, Bernadette yacía acurrucada en el sofá como una niña de verdad, quedándose dormida poco a poco con la tranquilidad de los cuentos para dormir. Imaginó que el viejo Roselle también le habría contado cuentos así a su hija. Probablemente se atribuía cada cuento de hadas como su propia invención, declarando con orgullo: papá te lo inventó. TSK. Comillas un momento. Edward se quedó paralizado de repente, con una sensación de angustia que le subía al pecho. Excepto Blancanieves y el espejo mágico, no creo haber oído mencionar jamás ninguno de estos cuentos de hadas. Podría ser que algunos de ellos fueran historias que Roselle solo le contaba a su hija, y con el emperador muerto. Eso significaría que solo dos personas en este mundo los conocen, su hija adoptiva, Catleya, y yo. ¿Con qué? ¿Por qué demonios los conozco? Oh, mierda. Tan solo pensarlo hizo que Edward se quedara paralizado. Intentó recordar rápidamente las circunstancias en las que conoció a esta señora, Bernadette Gustave. Su primer encuentro había sido la noche en que fue a eliminar al partido Zmanger. Había encontrado esa pila de diarios de supuestos transmigradores en la bóveda del grupo. Apenas había terminado la primera página cuando Bernadette apareció de repente, tomó el diario y le dejó con una sola frase. Que tengas dulces sueños esta noche. La segunda vez fue cuando charlaba con Audrey en un carruaje y mencionó la expresión idiomática taparse los oídos mientras se roba una campana. Ella sintió curiosidad y él terminó contándole la historia que había detrás. La tercera vez fue esa misma tarde en el Brave Bar, cuando contó la historia de la expresión idiomática fingir que se toca el laúd en grupo. La cuarta vez fue en el restaurante, cuando contó el cuento de hadas sobre un gato y un ratón que se hicieron amigos. Y hoy fue la quinta vez. Primero vinieron las 1001 noches, luego Blancanieves, Cenicienta y otras. Pensándolo bien ahora, podría ser que la primera vez que se conocieron, cuando él miró la primera página del diario y reaccionó como si supiera leer chino, ella ya se hubiera dado cuenta de eso. Y la segunda vez, no fue ella quien lo buscó y, casualmente, lo oí o mencionar la expresión taparse los oídos mientras se roba una campana. Lo más extraño es que el emperador Roselle probablemente le había mencionado esa expresión en el pasado. Entonces, uno tras otro, comenzaron a salir de su boca modismos y cuentos de hadas que solo el emperador Roselle podría haber conocido, y a Bernadette. Un hombre que sabía leer chino, que conocía modismos y cuentos de hadas que solo su padre conocía, y que casualmente no tenía ningún trasfondo, como si hubiera aparecido de la nada. ¿Qué pensaría ella? Y lo más importante, ella nunca había creído que su padre estuviera muerto. Tonterías. En serio, Bernadette estaba empezando a creer que él era el emperador Roselle. En ese momento, Edward sintió como si estuviera sentado sobre una cama de clavos, con espinas en la espalda y una espina de pescado atascada en la garganta. ¿Por qué te detuviste? Bernadette abrió los ojos. Sus iris azules parecían aún más profundos que antes. De repente te ves muy nerviosa. Edward forzó una sonrisa y soltó una risa seca. Comillas, ¿de qué hablas? Es que, he hablado demasiado. Tengo la garganta un poco seca. Tos, 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 tos. Fingió toser un par de veces más. Entonces, ¿qué tipo de historia te gustaría escuchar ahora? Ella parpadeó. Comillas, ¿por qué no me cuentas la clase de historia que crees que me gustaría escuchar? Creo que te encantaría el renacuajo busca a su madre, padre. ¿Cómo voy a saber lo que te gusta? Entonces cuéntame la historia del hombre que esperó junto a un árbol a un conejo. De repente, se incorporó en el sofá. Los melocotoneros en flor y la vegetación reaparecieron a su alrededor, para luego desvanecerse en un instante. Entonces, con un movimiento casual de muñeca, el extraño sombrero se materializó de nuevo y se posó justo sobre la cabeza de Edward. Auge.
Una sorda explosión resonó desde el primer piso, seguida de una conmoción de pasos caóticos que resonaron desde todas direcciones. Edward lo sabía, todo había comenzado. Klein había puesto en marcha su operación, y el objetivo de la acción de esta noche era precisamente ese marcapáginas escondido dentro del manuscrito creativo, a tan solo unas decenas de centímetros de él. Pero, Bernadette estaba aquí mismo, esperando junto al árbol a un conejo. De ninguna manera. Edward se dio cuenta de repente, de verdad estaba a punto de decir esa expresión idiomática justo ahora. Maldita sea, qué apropiado. Con el castillo de Sefira, Klein aún debería poder escapar, ¿verdad? Instantes después, una figura semitransparente descendió a través del techo, medio flotando, medio cayendo, hasta que aterrizó justo delante del escritorio de Roselle, encerrada en una vitrina. Su rostro parecía cubierto con una especie de maquillaje, lo que hacía imposible distinguir su aspecto exacto, pero ¿quién más podría ser sino Klein? Klein avanzó sigilosamente, convencido de haber logrado distraer a los guardias del museo. Lo que no sabía era que había una persona delante de él, y otra detrás, dos personas muy reales que observaban cada uno de sus movimientos. Extendió ambas manos, una buscaba el marcapáginas dentro del manuscrito creativo, la otra un segundo que parecía dibujado por un niño. Luego, comenzó a intentar envolverlos a ambos en su cuerpo espiritual. Pero Bernadette ya se había acercado sigilosamente a su lado, preparándose para darle una gran sorpresa. Va, va, va. Los gritos agudos y penetrantes de un bebé resonaron repentinamente en la sala de exposiciones. Uno a uno, unos ojos inquietantes emergieron y flotaron en el aire, agrupados y mirando fijamente a Klein con miradas frías e indiferentes. El cuerpo de Klein se congeló de repente, e incluso en su forma espiritual, sintió como si estuviera atrapado en hielo. Dejó de sujetar los marcapáginas por completo. En ese instante, una voz femenina suave pero sin emoción le susurró al oído. Comillas, ¿porque solo te llevas los marcapáginas? Paralizado por la inmovilidad, Klein giró rígidamente la cabeza hacia la derecha y vio, a apenas medio metro de distancia, a una mujer de rostro común, vestida de forma extraña y con un peculiar sombrero de cuero. ¿Era esta una potencia de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria? No, quizás una potencia de alta secuencia. Bernadette volvió a hablar, con un tono aún más frío que antes, comillas, ¿porque solo te llevas los marcapáginas? ¿Cómo supiste que tenías que llevarte los marcapáginas? ¡Qué cerca! A solo un paso. Si hubiera logrado absorber los marcapáginas en su cuerpo espiritual, podría haber cancelado la invocación y regresado inmediatamente por encima de la niebla gris. Pero debido a ese único paso, ahora se encontraba al borde de la catástrofe. En ese preciso instante, a Bernadette pareció ocurrírsele algo. Con un movimiento de su mano, el sombrero que Edward llevaba en la cabeza desapareció, y con él, su figura se hizo visible. Las pupilas de Klein se contrajeron. ¿Edward? ¿Él estaba aquí? ¿Había estado aquí todo el tiempo? Todo lo que acabo de hacer, ¿él lo vio todo? Por suerte, todavía tenía la pintura en la cara. ¿Pero por qué estaba él aquí? ¿Y quién era exactamente esta mujer de alto rango? En ese momento, Bernadette se volvió hacia Edward y le preguntó, comillas, ¿sabes qué hay escondido dentro del marcapáginas? Edward negó con la cabeza con una expresión inocente en el rostro. No pareció sorprendida, asintió con la cabeza y volvió a mirar a Klein. Esta es tu última oportunidad, porque solo los marcadores. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.